les voy a decir una cosa. Les voy a reaccionar a videos de terror de Abril. Y aquí les voy a enseñar como 5 porque sí. Vamos a ver, el primero se llama Poseído o el Te pasas. ¿cómo se llama? El paciente Prohibido poseído. de la vez que hubo un paciente poseído en un hospital regional. Escuchen lo que dijo él. Ok, ese soy el que está detrás de todos los videos. Recuerden que pueden suscribirse, dejar su like. Estamos en nada de los 100,000 suscriptores, me agradecería un montón. Y sin más que decir, los dejo con el video. La primera vez que pasé visita llegamos con el paciente, la habitación era una de hasta el fondo. Estaba alejada de casi todo. En una misma habitación eran 3 pacientes, pero había 2 graves e inconscientes. Yo me quedé acomodando la cama y cuando ya me iba el paciente empieza a hablar y me doy cuenta que ve algo en la pared y de la nada se empieza a reír con unas carcajadas horribles. Se reía viendo la pared. Salí de ahí y me entretuve haciendo 1000 cosas y ya más tarde fui a revisar que todo estuviera en orden, pero la sorpresa fue que el paciente estaba sentado en el piso y su espalda estaba recargada en la pared mientras golpeaba su cabeza. Cuando le pedí que dejara de hacer eso, le valió y lo hizo más fuerte. Entre un enfermero y yo lo terminamos levantando y el paciente estaba como si nada. No sabíamos qué hacer y a mí me pareció una excelente idea ir con la doctora y decirle que el paciente se pegó en la cabeza, lo fue a revisar y solo hablaba poco, estaba tranquilo, dijo que no había problema. Al otro día llegué bien desvelado y fui a darle una vuelta a los pacientes porque la doctora me dijo que estaría bien que los explorara. Cuando me metí con el paciente, todo estaba bien hasta que se me ocurrió tomarle el pulso y pegó un grito como si lo hubiese quemado y lo estuviese matando. En ese momento no entendí, pero traía el rosario de mi abuela y además lo toqué sin guantes, parecía que lo estaba exorcizando. Llegó la noche y falleció uno de los pacientes que compartía habitación con él. Estando afuera de la habitación escuché que el paciente empezaba a hablar y alguien le contestaba, pero le contestaban en otro idioma y cuando fui a asomarme nadie estaba con él. Yo ya no me quería volver a parar ahí otra vez, pero me mandaron a revisar al paciente, recé con todas mis fuerzas para que no pasara nada, pero a Dios le valió y de la nada salió el paciente y saltó sobre mí, yo ya estaba llorando. Yo ya estaba viendo mi muerte cuando entró alguien y nos separó. Sé que parecerá que lo estoy inventando, pero el paciente empezó a hablar con voz ronca, grave y ponía unos ojos de loco. De la nada el paciente se pegó en la pared, se agarraba la cara y se reía bien macabramente. Al final terminó en una pose de araña con una sonrisa que les juro me puso los pelos de punta. Al final todo de repente se calmó, el paciente se levantó y se metió a su cama. Ninguno de los dos se volvió a acercar al paciente y mi compañero me invitó unos tacos de 5 por 20, de esos que te dan salmonela, y nos tomamos una coca pa'l susto. Cuando regresé 2 días después al hospital, mi compañero me dijo que el paciente ya estaba tranquilo, que a lo mejor ni necesitábamos hablarle a un cura, y yo le creí, pero seguía aferrado a no acercarme a él. Pero para mi mala suerte, justo cuando pasé, el paciente me ve y se pone loco una vez más. Yo ya estaba cansado y aún más porque la familia del paciente nunca iba, pero esa misma tarde, va llegando un familiar suyo. Un hombre delgado, y vestido todo de negro. Me dijo que se iba a quedar toda la noche con él, pero cuando llegó la noche nos dijo que no era su familiar, sino que su familia lo había contratado para hacerle un exorcismo al paciente. Pero la verdad yo ya estaba cansado y hubiera hecho todo para que ya se fuera, así que accedí. Eran como las 2 de la mañana cuando nos dimos cuenta que el paciente ya no tenía signos vitales, ya íbamos a llamarle a los enfermeros y camilleros, cuando de repente revive el paciente. Se levantó y empezó a querer atacarnos a todos, 1000 cosas empezaron a volar por todas partes. Yo estaba asustadísimo, pero me hice bolita en una esquina, mientras que el disque familiar leía algo en la Biblia y se peleaba con el paciente que hacía diferentes voces, desde un anciano, hasta una niñita. Pero el supuesto familiar logró que el paciente se calmara y finalmente todo paró. Al final al paciente lo trasladaron a otro hospital y yo agradecí su partida. Moraleja: nunca sean escépticos, like y compartir si te gustó el vídeo. Y sin más que decir, Vamos a ver el siguiente. Ok. Bye. Se me quedó otra vez el teléfono. A ver, ya ponte bien. Listo.
siguiente historia ocurrió en un jardín de niños que está en la Ciudad de México. Esto le pasó a una maestra que recién había trabajado en el aula. Ese día habían llegado nuevos alumnos, por lo cual la maestra estaba muy emocionada, ya que a ella le gustaba mucho enseñarle y compartir todo su conocimiento con los pequeños. En fin, a la hora del Listo. recreo, todos los pequeños ya habían hecho amigos y todos estaban jugando en el patio, pero algo andaba mal, ya que vio a una pequeña niña que andaba sola, no había hecho amiguitas, así que la maestra se acercó a ella, platicó con ella un momento, pero ella no quería hacer amigas. La pequeña era muy Sí tímida. que La pequeña es como niña le dijo a su traer el maestra que si la que podía el siguiente acompañar al parte baño. 2. La maestra le dijo que sí, así que Mañana llegando se al los voy a baño, la traer maestra en la esperó a parte que 2. saliera del currículo, cuando de repente escuchó una risita juguetona que venía de ese mismo currículo. La maestra solamente se quedó escuchando. Cuando la niña sale y cuando le estaba ayudando a lavarse sus manitas, la maestra le preguntó a la pequeña niña si ella había sido la que se había reído, pero la niña le dijo que no, y que ella no había escuchado a nadie que se estaba riendo. Eso le parecía muy extraño a la maestra, y ella sabía que algo no andaba bien. Ya había pasado una semana, la maestra se dio cuenta que la niña, en todos los recreos se iba siempre al baño, y ella un día, decidió ir a ver qué estaba pasando con esa pequeña niña. Vio que se metió al baño y entonces la maestra empezó a escuchar esa risita juguetona, y ella solamente se quedó esperando a la niña para ver con quién salía, hasta que la curiosidad la invadió por completo, y decidió asomarse adentro del currículo, pero se llevó una gran sorpresa al ver que no había nadie en el currículum. Entonces de atrás suyo escuchó a la niña tímida. Entonces la niña le dijo: mi amiga del baño quiere ser su amiga maestra. La maestra revisó cada currículum del baño pero no había nadie. Eso la asustó demasiado. Cuando un día la maestra habló con la directora del plantel, y lo que ella le platicó asustó mucho a la maestra. Le contó que una niña siempre se aparecía en el baño de las niñas, pero lo raro era que eso siempre pasaba en los días cuando llegaban alumnos nuevos, y cada vez era lo mismo. Decía que siempre una niña se hacía amiga de esa niña que se aparecía en el baño. Sí. A ver. Ahora, a ver. No, what the fuck? Todo comenzó una noche en What un the fin de fuck? semana. What the?